Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos en esta noche, amén. Esperamos que usted se sienta bendecido en este día por el Señor. Y quisiera que pudiéramos compartir una porción de la Escritura que Dios ha puesto en mi corazón. Y para ello quisiera que pudiéramos ir a la palabra de Dios, a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 7 a partir del versículo 14. Como lo dije anteriormente, le damos la bienvenida a nuestra hermana que nos visita en este día. Que Dios le bendiga y esperamos, nuestro mayor anhelo es que el Señor hable a su corazón en esta noche. Romanos capítulo 7, verso 14 en lo adelante. La palabra de Dios nos muestra, dice la Escritura, porque sabemos, y quisiera que pudiéramos leerlo una vez más, esta porción de la Escritura. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuche bien esto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Subrayemos este versículo 23. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El verso 23, quisiera que pudiéramos leerlo una vez más. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí realmente me ha pasado muchas veces, que yo digo, Señor, esta misma expresión que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces nos damos cuenta que le fallamos al Señor. Muchas veces nos damos cuenta con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con nuestras acciones, le fallamos al Señor. Y siempre llega esta pregunta a nuestra vida: Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esta situación en mi vida? Que yo, queriendo hacer lo correcto, porque conocemos qué es lo correcto realmente, porque conocemos que la palabra de Dios nos muestra cuál es el camino correcto en cada situación o en cada decisión, ¿por qué no lo logro, Señor? Y muchas veces nos pasa esto. Decimos, no lo logramos. Y esto trae mucha frustración al corazón del creyente. ¿Por qué trae frustración? Porque usted dice, Señor, lo he intentado una vez, otra vez y otra vez,
Y quizás hay aguijones que tenemos en nuestras vidas, o podemos decir instrumentos que el enemigo usa sabiendo la debilidad que hay en nosotros para intentar de dañar nuestras vidas. Algunos tenemos un carácter similar al de Pedro, ¿verdad? Tenemos un carácter similar al de Pedro, Pedro, ¿cómo era Pedro? Pedro era una persona sanguínea, ¿verdad? Impulsiva, tenía un carácter de acción-reacción, ¿verdad? Vemos a Pedro que cuando venía a coger al Señor, cuando iban a apresar al Señor, él sacó la espada y cortó la oreja del soldado. Pedro tenía un carácter muy similar al carácter que tenía Moisés. Vemos un Moisés en el Antiguo Testamento que vio a un egipcio maltratando a un israelita. Era de continuo, todo normal, de que los egipcios maltrataran a los israelitas, a los hebreos. Y él en ese momento tuvo esa misma situación, acción, reacción. Y golpeó al hebreo. Al golpearlo, lo mató y le trajo consecuencias terribles. Nada se escapa, y lo sabemos todos, del proceso de Dios para nuestras vidas. Pero a veces nuestras acciones nos van a estorbar en ese proceso. El proceso sobre la vida de Moisés fue bastante largo. Tuvo que pasar 40 años en el desierto para que su carácter fuera mudado, para que su carácter fuera cambiado en otro hombre. Pero a veces nosotros decimos: Señor, si ya te aceptamos en el corazón, si te abrimos nuestra vida, ¿por qué aún seguimos batallando con esto? Y hoy yo quiero decirle a la iglesia, esto es algo que vamos a batallar siempre, hasta el día que nos vayamos con el Señor. Siempre vamos a tener esta lucha. Lo decía anteriormente, el apóstol Pablo es quien escribió esta porción de la Escritura. Y fíjese lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado está en nuestros miembros, está en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza está el desobedecer a Dios. Es natural el desobedecer a Dios porque está en la naturaleza humana. Ahora, ¿qué provoca esto en nuestras vidas? Que tenemos una lucha interior. Por eso Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestro corazón para que nos traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nos ha permitido nacer espiritualmente a través de la palabra, para que nosotros podamos conocer en nuestra vida qué es lo que agrada a Dios. Ahora, hay una realidad en todo esto, y es lo que quería hablar en esta noche. Pablo dice esto mismo, dice: veo una ley entre mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y ahí es donde está el secreto. El secreto está para poder vencer la ley de nuestros miembros que se revela. Tenemos que aprender a vivir guiados por la mente. Por eso en una ocasión los discípulos decían: nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos trabajar, necesitamos cultivar en nuestra vida la mente de Cristo. La mente del Señor, que va muy por encima de toda naturaleza humana. Aprender en nuestras vidas, y esto es algo que no se nace sabiendo. Yo lo decía al principio, no nacemos sabiendo ciertas y determinadas cosas. ¿Cómo podemos vencer nuestra naturaleza? Usted no ha vivido ese momento en su vida donde quizás usted ha dicho la expresión: déjame que mejor no me bajes de la cruz. ¿Cuántas veces nos hemos visto enfrentados a este tipo de situación? Que la mente nos dice: tienes que obedecer a Dios. No está bien que hagas eso. Pero sin embargo, la naturaleza humana que llevamos dentro arde en el deseo de la venganza, arde en el deseo de violencia, arde en el deseo de hacer cosas que no van a glorificar a Dios. Pero tenemos esa lucha
entre nosotros. Tenemos ese viejo hombre que constantemente quiere levantarse en contra de nuestras vidas espirituales. Por eso tenemos que aprender a trabajar nuestra mente, a pensar lo correcto, qué es lo que va a glorificar a Dios, qué le va a dar beneficio a Dios en mi vida, qué va a hacer que yo pueda crecer más y no crecer. A veces, y esto es una realidad, como hijos de Dios, quisiera hablar de este tema, como hijos de Dios tenemos la capacidad muchas veces de ver el final de las cosas. ¿Por qué? Porque caminamos y vivimos en la luz. Usted no ha leído el versículo que dice que el espiritual discierne y juzga todas las cosas, mas Él no es juzgado de nadie. Tenemos la capacidad dada por Dios para ver a veces en la vida de las personas, de nuestros familiares, situaciones que están viviendo, decisiones que están tomando nuestros familiares, que sabemos que a la larga esto les va a llevar a la ruina, les va a sacar unas consecuencias tremendas. La Biblia dice que todo aquel que añade conocimiento, añade sufrimiento. Por eso, mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos la Escritura, mientras más tenemos la revelación del Espíritu Santo, más se va a añadir a nuestra vida sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esa persona o esas personas de nuestra familia van hacia el matadero directamente. Van hacia la destrucción. A lo mejor son compañeros de trabajo o amistades que queremos mucho y van tomando decisiones a una destrucción. A mí una de las cosas que más me afecta realmente es eso, porque yo veo que le aconsejo a la persona, que le digo, esto no te conviene. Dios a veces me ha revelado cosas tremendas y yo le he dicho, mira, te va a pasar esto y esto. No te acerques, no te relaciones con esta persona, porque esta persona viene con esta intención, con esta otra y con esta intención. Y a la larga, lo que Dios me ha revelado se ha cumplido. Y luego pues vienen todos y me dicen, tú tenías razón. Ninguno nos dimos cuenta. Tú te diste cuenta, pero realmente eso nos produce a nosotros. Cuando sabemos estas cosas, nos produce mucha frustración, cargas, y realmente eso no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos adultos, tomamos decisiones en nuestra vida y las decisiones nos bendecirán o nos afectarán, y Dios no quiere que vivamos de esa manera. Eso es una de las cosas también que llevamos en la carne. Tenemos que aprender en nuestra vida a vivir descansando y dependiendo de la voluntad de Dios. Aprendiendo a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo las cosas venir en todos los sentidos. A veces también hasta en la propia iglesia vemos venir cosas que sabemos que o vemos personas tomando ciertas y determinadas actitudes que no son correctas y sabemos al final lo que va a llevar. Porque Dios muestra al final lo que va a pasar. Pero realmente esto es una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que aprender, hermanos, y trabajarlo profundamente. Someternos a Dios, resistir al diablo, y de nosotros huirá. El enemigo sabe y conoce todas y cada una de las áreas donde puede llegar a afectar nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos entender que tenemos una naturaleza carnal que vive juntamente con nuestra naturaleza espiritual. Es como si vivieran, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esos muñequitos, esos dibujos animados, donde aparece un ratoncito, o no sé si, no me acuerdo exactamente, viene un angelito blanco y le dice, haz lo bueno. Y viene uno negro o rojo y le dice, haz lo malo, y ahí hay una lucha. Y realmente nosotros vivimos esa lucha interna en nosotros. Queremos agradar a Dios, queremos hacer lo bueno,
Pero luego nos pasa lo mismo que dice Pablo. Nuestra naturaleza humana nos hace flaquear y nos hace caer y desobedecer a Dios. Hay un ejemplo bíblico tremendo y es el ejemplo de Pedro. La noche antes que el Señor fue entregado, Jesús dijo lo que iba a pasar, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a morir contigo, ¿verdad? Y él en su corazón, en su mente, porque muchas veces hablamos de esto y juzgamos esta situación y decimos: Pedro es un cobarde, dijo una cosa y hizo otra. Pero no es que haya sido un cobarde, es que su carne, en el momento donde él tenía que haber reaccionado y decir: Señor, verdaderamente voy a morir contigo, no, su carne no le permitió. Y su naturaleza carnal le hizo fallarle a Dios. Su naturaleza carnal le hizo fallar a Dios, le hizo negar a Jesús. Le hizo decir: yo no lo conozco. Y la gente le decía: pero tú estabas con él, tú hablas como ellos. Y él le decía: yo a este hombre no lo conozco. Su naturaleza, su debilidad. Y muchas veces nosotros pensamos que la naturaleza nos lleva a traicionar cuando nos lleva a ser valientes. Pero también nos lleva a traicionar a Dios cuando nos lleva a ser cobardes. Porque a veces nos enfrentamos a lo mejor en un momento determinado donde si decimos una verdad, vamos a perder el empleo. Pero entonces cogemos el momento de decir la mentira. También ahí le fallamos a Dios. Porque estamos, por nuestra naturaleza pecaminosa, le damos lugar al temor y le fallamos a Dios. Qué bueno que Pedro se arrepintió de esto. Le pidió: Señor, perdóname. Jesús le perdonó. Y Jesús le restauró. Cuando Jesús le hace 3 preguntas a Pedro, le dice: Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y esta es la misma pregunta que nos hacemos nosotros cuando le fallamos a Dios, cuando estamos viviendo en momentos determinados de nuestra vida. Todos lo hemos vivido. Yo no sé si yo estoy hablando con alguien que no lo haya vivido. Todos lo hemos vivido y muy probablemente lo seguiremos viviendo. Cuando usted ve que en un momento su reacción no ha sido la correcta, la pregunta que siempre nos viene a la cabeza, que el enemigo siempre nos formula, es: ¿verdaderamente amas a Dios? Sí, amamos a Dios. Yo lo sé que todos amamos a Dios. Dios sabe que le amamos. Porque cuando Pedro hizo lo que hizo, Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Jesús sabía que Pedro le amaba. Pero Jesús sabía esta realidad, que todos tenemos esta naturaleza carnal débil en nosotros. Por eso tenemos que aprender a trabajarlo en nuestra mente. Llenarnos de la palabra de Cristo, llenarnos de su palabra, de la obediencia. Cada momento de nuestra vida es un desafío. Cada momento de nuestra vida es una decisión. Y tenemos que aprender a vivir decidiendo lo correcto, haciendo lo correcto, haciendo lo que glorifica a Dios, no lo que avergüenza a Dios. Tenemos que aprender a vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Porque a veces pensamos o nos engañamos a nosotros mismos y decimos: no, yo puedo seguir siendo como yo soy. Y esto es un engaño. Para agradar a Dios, yo tengo que coger ese viejo hombre que está viciado en mi corazón, que vive juntamente conmigo, y tengo que enterrarlo en lo más profundo. Tengo que decirle a ese viejo hombre cada día cuando me levanto de la cama: no vas a levantar. No te voy a dar lugar. Porque a veces, hermano, no sé si a usted le pasa, a veces nos llega un momento donde sentimos ira, sentimos enojo, sentimos sentimientos que no vienen de Dios, que no glorifican a Dios. Y usted muchas veces a lo mejor se ha preguntado: ¿por qué me pasa esto? Es normal que le pase. ¿Usted sabe por qué le pasa? Porque todos tenemos esta misma expresión de Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, la única manera que tenemos para poder sobrevivir a eso es obedeciendo a Dios.
siendo fieles al Señor y tomando las decisiones correctas. Pero para tomar las decisiones correctas hay que analizarlas. Por eso dice la palabra: todo hombre debe estar presto a escuchar. Esto es lo primero que tenemos que trabajar en nuestra vida. Segundo, tardos para hablar. Tercero, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces pensamos, Señor, ¿por qué tanta distancia entre una cosa y otra? La distancia es el momento para tomar las decisiones. La distancia entre una expresión y otra es el momento para tomar las decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo. Imagínense que viene una persona y le grita, comienza a gritarle o a manotearle o a gesticularle en su cara. Es bien difícil. Si en ese momento usted no toma la decisión, que como dice la Escritura, que dice que la palabra blanda aplaca la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor, muy probablemente usted termine a los piñazos de la. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha librado? Y nos seguirá librando el Señor. Pero hay algo que nos pasa en nuestra vida que Dios nos quiere enseñar. No podemos vivir la vida cristiana como una vida natural y carnal. No podemos. No podemos conducirnos en la iglesia como líderes, como hijos de Dios. No podemos conducirnos en la iglesia como un ejemplo que debemos ser y después luego en nuestra vida tener un aguijón que constantemente esté ahí pinchándonos a nosotros. Porque el diablo conoce esa debilidad. O a lo mejor con respecto al matrimonio, hay esposos que le hablan mal a sus esposas. Usted sabe que si usted le habla mal a la esposa, o usted le contesta mal a su esposa, o usted trata mal a su esposa, sus oraciones son estorbadas. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, pero ¿por qué a veces tenemos ese tipo de reacción? ¿O por qué no ahora las mujeres van a tomar ventaja a los hombres? Cuando le hablen mal le va a decir, cuidado con la... Pero esto es una realidad para nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando el hombre le habla áspero a su mujer, las oraciones son estorbadas. Después cuando nos acercamos a Dios es diferente, no encontramos tanto la presencia de Dios, nos puede pasar. Ahora, ¿por qué reaccionamos mal? Por esa naturaleza que tenemos. Y hoy hablamos en el discipulado de los hermanos que van a comenzar a predicar. Hablamos de la herencia. Una hermana hablaba de la herencia y esto es una realidad. A veces heredamos en nuestro carácter, de nuestros ancestros, heredamos caracteres muy difíciles, muy complicados. Heredamos caracteres muy complicados. Yo, por ejemplo, en mis ancestros tengo algunos caracteres muy complicados. Complicados a punto de que no lo voy a decir por aquí porque está grabando la predicación. Complicados en esos caracteres que algunos de mis ancestros, por su carácter, le costó la vida y otros le arrancaron la vida a otros. Producto de esos caracteres. Entonces, cuando tenemos ese tipo de herencias, sabemos que el enemigo sabe la herencia que tenemos. Y en esa herencia tenemos que tener cuidado porque eso es una brecha. Ese demonio intenta venir a visitar la siguiente generación con ese tipo de problemas. Entonces hay que evitarlo por todos los medios. Hay que someterse a Dios, resistir al diablo, y es la única manera que tenemos para que Él huya de nosotros. Si yo no me someto a Dios, le doy rienda suelta a esa realidad en mi vida, entonces yo no voy a poder vencer, no voy a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y someterse a Dios, lo decíamos hace unos días, es someternos a la palabra. ¿Cómo yo demuestro que vivo sometido a la palabra? Lo demuestro cuando el mundo me dice una cosa, cuando mi carne me dice una cosa, y yo en mi mente
acepto la palabra de Dios como mi realidad y digo, mi reacción no puede ser aquella, mi reacción tiene que ser esta. Mi reacción tiene que ser esta porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy una hija de Dios, porque Él es quien pelea mis batallas. Yo no tengo por qué pelear mis batallas, no tengo por qué defenderme. Entonces, lo que hace el enemigo muchas veces fue lo que le hizo a Pedro. Somos tentados, por eso la Biblia dice que nadie es tentado de parte de Dios. Fíjense que la Biblia nos dice que somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Y a través de esta palabra podemos entender que somos tentados de nosotros mismos. Somos tentados en nuestra propia carne. Aquellas cosas que le gustan a nuestra carne. Esas son las cosas que nos producen tentación. Por eso yo se lo decía a algunos hermanos. Mire, por ejemplo, el alcohol para mí no es una tentación. No es una tentación. Porque a mi carne no le gusta. ¿Verdad? Pero sin embargo hay otras áreas en nuestras vidas donde tenemos que luchar con tentaciones. Tentaciones por lo mismo que estoy diciendo, por herencias familiares que el enemigo en nuestros anteriores lo provocó y viene a visitar las nuevas generaciones. Por eso dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente. Yo no estoy hablando nada que no tenga que ver con la escritura. Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Cuando usted tiene a Cristo, usted está viviendo bajo la sombra del omnipotente, de Dios. Pero si usted abre la puerta, es como dice, la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso en el momento que usted se aire, aunque pase un rato, yo le recomiendo, vaya delante del Señor, pida perdón, bendiga a esa persona que le ofendió, sane esa situación para que el enemigo no tenga entrada. Porque dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Y el diablo sabe que una de las cosas que más facilita su entrada en la vida de la persona, o que la persona le da permiso, es a través del enojo. Cuando nos enojamos con nuestros familiares, con los hijos, con los primos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, cuando usted se enoja, o usted se enoja y se aira, si usted no sana eso, si usted no perdona eso, el enemigo tiene libre acceso a su vida. Pero no porque él entró, sino porque nosotros le abrimos la puerta. Entendiendo ese principio, le hemos abierto la puerta. Por eso, y él como conoce que esa es la llave que abre las puertas, el enojo es la llave que le abre la puerta a Satanás. Entonces, si nosotros llevamos un enojo arrastrado por años en contra de alguien, yo sé que a veces hemos vivido situaciones con familiares nuestros que agüita con ellos. A veces son personas que, como dicen aquí, son de darle a comer aparte. A comer aparte no, lo siguiente. Pero lo importante es la actitud del corazón. Necesitamos sanar eso. Necesitamos perdonar eso, porque si no, es un constante ir y venir del enemigo para dañarlo. Tiene una entrada libre. Entonces, mientras esa entrada esté abierta, mientras esa puerta esté abierta, el enemigo viene y visita. Visita y entra, roba, saquea. ¿Qué nos roba? La paz, la bendición. Nos roba las ganas de buscar a Dios. Nos roba el ánimo. Usted sabe, hoy mismo estábamos hablando de eso. El pueblo de Israel caminó por el desierto y llegó un momento donde el pueblo perdió el ánimo. Eso intenta hacer también el diablo, robarnos el ánimo. A veces usted no ve que por producto de situaciones que vivimos nos desanimamos. Cuando usted diga la expresión, diga, hoy no tengo deseo de ir a la iglesia. Yo, gracias a Dios, no puedo decir eso. Gracias a Dios no puedo decirlo. No puedo. Ni queriendo. Ni queriendo puedo decirlo. ¿Verdad? Ni queriendo. Por eso ese espíritu no me ataca. O si intenta atacarme está frustrado. Porque yo tengo que venir sí o sí. Gloria a Dios, ¿no? Entonces mientras esté vivo, vengo. Sirvo a Dios. Comparto su palabra. Entonces, a veces ese tipo de espíritu de desánimo nos ataca. Pero nos ataca ¿por qué? Por nuestra propia debilidad.
agotado y no tengo deseo, me quedo en mi casa, voy a ver el Real Madrid. O voy a ver al Barcelona, me voy a quedar tomando un café. Pero cuando usted demuestra que no le da lugar a ese tipo de espíritu en su vida, cuando usted dice, me siento mal, estoy cansado, he tenido una jornada hoy tremenda, pero me voy a buscar. Me voy a buscar de Cristo. Cuando usted llega a la iglesia con la alabanza, oigan, a veces yo he venido reventadito, pero usted viene las alabanzas, en mover del Espíritu Santo, usted sale flotando. Usted sale con nueva fuerza. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor es multiplicador de fuerzas. Amén. Él dice su palabra que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, a veces el enemigo nos logra engañar. El enemigo a veces nos logra engañar. ¿Pero por qué nos engaña? Por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza. Porque le decimos a la carne, hoy te quedas aquí. Recuerdo la expresión de mi pastor, el primer pastor que tuve, Roberto Luis, cuando él iba a visitar a los hermanos y ya estaba acercándose la hora de irse a su casa a ducharse y a comer. Él decía, voy a bañar a Roberto. Escuche, voy a bañar a Roberto, voy a duchar a Roberto. Y esto es una realidad. Usted no puede dejarse dominar por su naturaleza carnal. Usted tiene que dominar a su carne y someter a Dios. Si su carne le dice, no quiero orar, a esa hora, su mente, usted le dice a su carne, ¿no quieres orar? ¿No quieres ponerte de rodillas? No creas que a mí no me pasa. A todos nos pasa. En ese momento su carne dice, no quiero orar, no quiero ponerme de rodillas, los ojos me pesan. Usted tiene que decirle a su carne, voy a llevar a nombre suyo a orar. Se le dice, te voy a llevar ahora a orar. A su carne se lo dice. ¿No quieres orar? No quieres orar. Pues te voy a llevar a orar. ¿Cómo te parece? ¿No quieres leer la Biblia? La carne nuestra, si tú se lo dices, la carne te dice, no, yo no quiero leer la Biblia ahora. Ahora quiero revisar el TikTok. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted está leyendo la Biblia y le aparece cualquier otra información, una noticia, Pedrito Pérez por allá en YouTube, no sé si a lo mejor usted está suscrito con un canal, empieza y de pronto usted salta para allá. Usted tiene que decirle a su naturaleza carnal, no quiere leer la Biblia, pues la va a leer ahora. Ahora toca leer la Biblia. Amén. Ahora toca orar. Ahora toca visitar a los enfermos. Ahora toca congregarse. Toca buscar de Dios. Toca ir a su casa a alabarle. Qué precioso el tiempo que tuvimos de alabanza. No sé si usted lo sintió. Yo sentí un mover de Dios precioso. Yo sentí, como decía ese coro, como los ríos así del amor de Dios envolviendo. Y lo sigo sintiendo ahora. Pero si no vengo, no lo voy a recibir. Si yo no le digo a mi carne, a mi naturaleza carnal, no le digo, oye, te voy a llevar a adorar a Dios, él solo no va a venir. Por eso usted tiene que hacer como dijo Pablo, trabaje su mente. Y cuando usted se sienta cansado, ahí en casa, donde ese cuerpo le tienta, ¿verdad? Porque no somos tentados de parte de Dios, sino de nuestras propias concupiscencias. Y le dice, no, ahí a la iglesia no voy a escuchar al pastor que se mete media o 40 minutos, pero ¿qué va? Usted no ha escuchado a la gente, los hermanos que dicen, la cama me llama. La cama, y dice, ven a dormir. El otro día a mí me pasó algo similar. Le voy a contar qué me pasó. El otro día, en la tarde, a mí siempre generalmente me da sueño. Bueno, cuando estamos en España, usted sabe que ya la siesta usted la hace ya parte de su vida. Pero el otro día, yo recuerdo que tenía que hacer muchas cosas y en ese momento mi cuerpo quería dormir. Y yo dije, no vas a dormir. No es el momento de dormir. Y no dormí. Dormí después, pero en ese momento no dormí. Porque dije, voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque si dedico este tiempo a dormir, después se me juntan las cosas. Y usted tiene que aprender a someter su carne, a someter su naturaleza.
y a someterla en todos los aspectos de la vida, en las cosas que son más fáciles y en las cosas que son más difíciles. Hermano, tenemos que aprender a sobreponernos a eso. Conozco un pastor, no personalmente, sino a través del internet, Bill Johnson, que él siempre dice esta expresión: constantemente le estoy dando decretos negativos al diablo. No. Si el diablo viene y le tienta, convierte la piedra en pan. No. Si te postras, me adora, te doy los reyes. No. Si te lanza, mira lo que dice la palabra. No. Usted tiene que saber lo que Dios quiere para su vida y lo que Dios quiere que usted haga en cada momento. No tengamos miedo, no tengamos temor. Por eso la Biblia dice, y con ello concluyo, encontré una porción de la Escritura que quiero leer para terminar esta enseñanza. Se encuentra en el Salmo 51. Ya le digo los versículos. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Salmo 51, verso 7. Tengo un par de versículos más que se los enseño en la próxima predicación. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios. Esto es lo que tenemos que decirle al Señor cada día en nuestra vida. Un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Renueva en mí, oh Dios, un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.